Pues bien, vamos a seguir hablando acerca de la vida de Eliseo. Hay una historia en el capítulo 6, luego que habla acerca de Eliseo hace flotar el hacha, dice Eliseo y los sirios. Está en el capítulo 6 a partir del verso 8 hasta el verso 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué historia, ¿verdad? Esto es una historia que no sé si a usted, pero a mí me inspira muchísimo, y más que me inspira, me desafía. No sé si a usted, pero pensando en este texto, yo le he puesto como título a este sermón, las marcas de quien vive en el secreto de Dios. Las marcas de quien vive en el secreto de Dios. Es decir, que Eliseo nos revela las marcas de quien vive en el secreto de Dios, o conociendo a Eliseo podemos conocer que este hombre vivía en el secreto de Dios y por eso es que él hacía estas cosas. Hay un texto tremendo que nos puede ayudar a entender esto, y es 1 de Juan capítulo 2 verso 27. 1 de Juan capítulo 2 verso 27. ¿Qué dice este texto? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Podrías ponerlo, tienes? Las marcas de vivir en el secreto de Dios. Este texto, el apóstol Juan empieza diciendo, pero la unción
que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Es decir, cuando hay unción en nuestras vidas, y cuando hablamos de unción, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Podríamos traducirlo, y la versión Dios habla hoy lo dice así: pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis, es decir, la presencia del Espíritu Santo, que también se le puede conocer como la unción, la presencia del Espíritu Santo cuando permanece en nosotros, entonces, ¿qué pasa? Lo conocemos todo, ¿no? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y ese texto, yo no sé si a usted, pero a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y muchas veces hay gente que de pronto puede malinterpretar este texto y dice, yo no necesito que nadie me enseñe, yo lo sé todo porque el Señor me lo revela. No está hablando de eso. Porque al contrario, el que más sabe es aquel que más reconoce que necesita de los demás. Pero aquí lo que está hablando es que la presencia del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo permanece en nosotros, entonces nosotros podemos conocerlo todo. Y como que si esto fuera poco, dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Lo conocemos todo, ¿por qué? La unción, es decir, la presencia del Espíritu Santo es la que nos enseña. Pero para que esto sea algo real, este texto termina sellándolo así: permanecer en Él. Permanece en Él. Y permanecer en Él es estar en el secreto de Dios. Amén. Miren qué tremendo este texto, ¿no? Ahora vamos a leerlo de corrido y miren cómo va de pronto a arrojar luz en nuestro corazón. Lo hace conmigo, espero que también lo haga con usted, ¿no? Pero la unción que vosotros recibisteis, pero la presencia del Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como el Espíritu Santo o la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera. No hay margen de error. Según ella os ha enseñado. Si es así, hay que permanecer en Él. Y permanecer en Él es permanecer, es estar en el secreto de Dios. Ahora, apliquemos este texto a Eliseo. ¿Por qué Eliseo podía hacer estas cosas? Porque en él había unción. Pero resulta que esa unción estaba permanentemente en él, porque así como lo dijimos la semana pasada, él podía manifestar la presencia, la unción del Espíritu Santo cotidianamente, en cada detalle, hasta poder sacar un hacha del río, que bien pudieron haberlo hecho una cuota entre todos y cubrirlo. No era impagable. Es más, aún el dueño del hacha habría pues decir, no te preocupes, te la regalo, ¿no? Olvídate. Pero esa unción que permanece permite vivir en lo sobrenatural en cada detalle de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la unción misma nos enseña, la presencia misma del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Por lo tanto, hay que permanecer en Él. ¿Amén? Vamos a permanecer en Él, ¿cierto?